Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 27 de septiembre de 2024. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre Vistra y en la sección educativa vamos a hablar sobre el accidente de 3 Mile Island. La bolsa tuvo movimientos moderados pero positivos. El Dow Jones y el Standard & Poor's 500 subieron el 0.6%. Ambos marcaron nuevos máximos históricos. El Nasdaq subió el 1% y está cerca ya de sus máximos niveles. Llevamos 3 semanas consecutivas con ganancias. No es común que tengamos máximos históricos en septiembre, pero tampoco es común que tengamos un doble recorte de tasas por parte de la Fed. Por ahora, los mercados están aprovechando una ola de renovado optimismo, aunque es probable que pronto regrese la volatilidad cuando se acerquen las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Y la volatilidad puede venir si se anticipa algún problema con la elección como tal o con la transferencia de poder, porque en general la bolsa ha tenido buenos desempeños sin importar cuál partido esté en el poder. Lo importante es que sea un proceso pacífico. Durante la semana, el reporte más importante fue el índice de gastos de consumo personal, que es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación, y tuvimos una grata sorpresa. Tanto el índice general como el índice subyacente subieron solo el 0.1% comparado con el mes anterior, y año con año la inflación se situó en 2.2%, ya muy cerca del objetivo. Esto elevó las expectativas de mayores recortes de tasas en el futuro. Actualmente los inversionistas están esperando un recorte de entre 1/4 y medio punto porcentual en la reunión de la Fed de noviembre. Los mercados también se animaron debido a que el gobierno chino anunció un plan para estimular su economía. Los mercados asiáticos brincaron, empresas como Alibaba, Tencent, NIO y JD.com tuvieron una estupenda semana, al igual que muchas empresas estadounidenses con fuerte presencia en China. En temas microeconómicos tuvimos el reporte de Costco y en general estuvo en línea con las expectativas. Las acciones tuvieron un ligero retroceso, pero aún se encuentran muy cerca de sus máximos históricos logrados apenas hace un par de semanas. La estrella de la semana fue Micron, que desarrolla chips principalmente relacionados con memoria RAM, memoria flash y discos duros de estado sólido. Micron reportó un incremento del 93% en sus ventas, además de pintar un panorama muy optimista para el futuro cercano. Aunque Micron no desarrolla chips de alto desempeño, sus productos son esenciales para computadoras y servidores, por lo que han podido aprovechar la ola de interés en la inteligencia artificial. Su reporte ayudó a que buena parte de la industria tecnológica tuviera una buena semana. KB Home, la desarrolladora de vivienda, no logró cumplir con las expectativas, aunque mostró un incremento en sus utilidades del 13%. Las tasas de interés de las hipotecas aún no bajan, pero seguramente pronto lo harán, lo que va a ser muy positivo para la industria de la vivienda. Durante la semana, el Departamento de Justicia estuvo muy activo reportando investigaciones en múltiples empresas. Están investigando a empresas de software por posibles sobrecostos al gobierno. También anunciaron que están investigando a Visa, alegando prácticas monopólicas en el mercado de tarjetas de débito. Y Supermicro Computer está siendo investigada por posible manipulación en su contabilidad. Todas las empresas relacionadas a estas investigaciones vieron sus acciones caer de forma importante. Y con eso prácticamente terminamos septiembre. Aún le queda un día de actividad y a menos que algo extraordinario suceda el lunes, el mes va a terminar en territorio positivo. Va a ser el primer septiembre con ganancias desde 2019. También con esto terminamos un muy buen tercer trimestre. En lo que va del año, tanto el Standard & Poor's 500 como el Nasdaq han acumulado ya más del 20% de ganancias y solo abril ha tenido saldo negativo. Esta semana arranca octubre. Y como cada inicio de mes tendremos mucha información relacionada al mercado laboral. Se publicará el reporte de empleos no agrícolas del mes de septiembre, además de una actualización sobre el índice de desempleo. También tendremos un reporte sobre los puestos abiertos de trabajo y la rotación laboral. Con la inflación acercándose al objetivo del 2%, el mercado laboral toma más relevancia, ya que será lo que más influencia tenga en las decisiones futuras de la Fed sobre política monetaria. Finalmente, durante la semana tendremos los reportes de Nike, Levi's, Carnival Cruise Lines, Paychex, McCormick, Conagra y Constellation Brands. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre Vistra. Su símbolo es VST.
Hasta hace unos días, las acciones de Nvidia eran las que mejor desempeño habían tenido este año entre los componentes del Standard & Poor's 500. Pero la semana pasada, Vistra tomó ese liderato y por eso me pareció interesante conocer más sobre esta empresa. Vistra Corp es una empresa que se dedica a la generación y distribución de energía eléctrica y servicios energéticos esenciales. Está basada en Irving, Texas, en las afueras de la ciudad de Dallas, y opera una diversa cartera de activos de generación de energía que incluye plantas de carbón, gas natural, energía nuclear y fuentes de energía renovables. Desempeña un papel fundamental en el suministro de energía para millones de personas y empresas en los Estados Unidos. Vistra nació en 2016 con la adquisición de una antigua compañía eléctrica llamada Energy Future Holdings o EFH, la cual tenía profundas raíces en la industria eléctrica de Texas, pero su gestión financiera arriesgada la llevó a declararse en bancarrota en 2014. Vistra surge de las cenizas de EFH con un enfoque renovado. Inicialmente estaba centrada en la generación y venta de electricidad en Texas, pero pronto se expandió para convertirse en una de las mayores compañías energéticas del país. Desde su creación, Vistra ha adquirido otras empresas, lo que le ayudó a fortalecer su presencia a nivel nacional y a diversificar su cartera. Inicialmente, un alto porcentaje de su producción dependía de combustibles fósiles. En 2020 fue catalogada como la empresa que más genera emisiones de carbono en los Estados Unidos, por lo que ese mismo año la compañía lanzó una estrategia con el objetivo de reducir drásticamente sus emisiones de carbono a través de inversión en energías renovables, energía nuclear y almacenamiento de energía en baterías. Hoy en día, Vistra aún opera plantas de energía tradicionales, pero ya se ha convertido en un jugador clave en el desarrollo de tecnologías verdes. La demanda de energía eléctrica ha ido en aumento y se pronostica que en los Estados Unidos esta tendencia continúe durante muchos años. Son muchos los factores que están contribuyendo a este crecimiento en la demanda, como el crecimiento en los centros de datos, el incremento en la popularidad de autos eléctricos y el impulso industrial que se está teniendo para tratar de depender menos de China. Esta es la razón por la cual empresas generadoras y suministradoras de energía eléctrica están teniendo un auge. Ya habíamos hablado en este podcast de algunos competidores como Constellation Energy y American Electric Power. Vistra es otra empresa que está muy bien posicionada para aprovechar el crecimiento en esta industria. No creo que sea tarde para invertir en Vistra, pero puede valer la pena esperar a que sus acciones tomen un respiro. Solo este mes se han apreciado más del 50% y ya llevan 200% de crecimiento este año. Normalmente no es recomendable perseguir las acciones que han tenido incrementos tan rápidos, pero definitivamente vale la pena tener presente a Vistra y otras empresas en esta industria para aprovechar cuando tengan una corrección. Three Mile Island es una pequeña isla en el río Susquehanna, en el estado de Pensilvania, cerca de la ciudad de Harrisburg. En esa isla se encuentra una planta nuclear que fue el epicentro del peor desastre nuclear de la historia de los Estados Unidos y está catalogado como el quinto peor desastre nuclear a nivel mundial. La historia de la energía nuclear en los Estados Unidos comenzó en la década de 1940, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno estadounidense desarrolló armas nucleares a través del Proyecto Manhattan. Este proyecto culminó con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, marcando el inicio de la era nuclear. Después de la guerra, la energía nuclear comenzó a explorarse para fines pacíficos, en particular para generar electricidad. El primer reactor experimental fue aprobado por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos en 1946 y 5 años después, en 1951, se produjo electricidad por primera vez usando fisión nuclear en un reactor en el estado de Idaho. En 1954 se aprobó la Ley de Energía Atómica permitiendo el desarrollo de plantas nucleares comerciales. Y en 1957 entró en operación la primera planta nuclear comercial de los Estados Unidos en Shippingport, Pensilvania. Durante las décadas de los 60 y los 70 hubo un crecimiento exponencial de la industria nuclear. La energía nuclear era vista como una solución a la creciente demanda de electricidad y como una alternativa al uso de combustibles fósiles. La planta nuclear de Three Mile Island fue construida en esa época como parte del auge nuclear. La planta tenía 2 reactores, TMI-1, que comenzó a operar en 1974, y TMI-2, que entró en operación en 1978.
Pero un año después de la inauguración del segundo reactor, una falla en su sistema de enfriamiento combinado con errores humanos provocó una fusión parcial del núcleo y se liberó material radioactivo. El accidente no causó muertos, pero se estima que más de 2 millones de personas de los pueblos aledaños estuvieron expuestos a material radioactivo. Aunque, según un estudio de la Asociación Nuclear Mundial y otro de la Universidad de Columbia, concluyeron que el accidente no tuvo efectos en la salud pública, pero algunas investigaciones independientes mostraron un incremento en casos de cáncer. La limpieza del sitio tardó 14 años y tuvo un costo de más de $2,000 millones. El reactor 2 fue cerrado permanentemente y nunca volvió a operar, pero el reactor 1 siguió operando aunque bajo estricta supervisión. Pero en 2019, después de 45 años de operación, la planta de Three Mile Island fue finalmente cerrada debido a razones económicas. El accidente en Three Mile Island de 1979 fue un punto de inflexión, ya que provocó una disminución de la confianza pública y el estancamiento del crecimiento de la industria nuclear en los Estados Unidos. A partir de ese momento, la construcción de nuevas plantas nucleares se desaceleró y la regulación de las plantas existentes se volvió mucho más estricta. Pero recientemente, la demanda de energía eléctrica está aumentando a pasos agigantados, sobre todo debido a los vehículos eléctricos y los centros de datos. Esto ha hecho que el interés por la energía nuclear regrese, porque es una forma de obtener cantidades enormes de energía sin emisiones de carbono. No se puede considerar 100% limpia porque tiene residuos radioactivos, pero es una opción que está ganando terreno nuevamente en el debate energético global. Hace 2 semanas se anunció que Constellation Energy reiniciará operaciones en el reactor 1 de Three Mile Island y que el 100% de la energía será vendida a Microsoft para alimentar sus centros de datos. Se tienen que hacer muchas modernizaciones, por lo que se espera que esté lista hasta 2028, pero muestra cómo la industria tecnológica está en una carrera por asegurar fuentes de energía y están interesados en energía nuclear, ya que además de ser una fuente muy abundante de energía, también les ayuda a cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones de carbono. Como siempre, les recuerdo que todas las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.